Nuevamente en América a dos voces tenemos a Johan Ramírez, esta vez en Río de Janeiro, aunque él es corresponsal de Deutsche Welle en Bogotá, está esta vez en Río de Janeiro y acá en Berlín, Amir Valle. Vamos a hablar hoy de un tema importante, creo que es el tema de la semana, que son las elecciones en Brasil. Bolsonaro por un lado y Lula por el otro. Increíblemente Lula resucita de las cenizas y aparece frente a ese Bolsonaro que es tan criticado por todo el mundo, pero que hay una gran parte de su pueblo que lo sigue. Johan, tú que estás allá, que ya has podido constatar cómo está el ambiente, ¿qué creen los brasileños? ¿Qué se dice en las calles de Brasil sobre estas elecciones? Pues lo primero que hay que decir, Amir, es que Brasil está muy polarizado y como en todas las sociedades que están polarizadas hay dos puntos de vista opuestos. Cuando hablas con quienes apoyan a Lula, pues la victoria está segura incluso en la primera vuelta. Cuando hablas con quienes apoyan a Bolsonaro, la victoria está segura, pero hay temores de fraude, que es lo que no se ha cansado de repetir el presidente Jair Bolsonaro, poniendo en duda la institucionalidad del país, poniendo en duda la autoridad electoral y la transparencia de esa elección que tendrá lugar el domingo. Entonces, en ese sentido, lo primero que te digo, cuando uno llega acá, sí, un país dividido. Ahora, esa tensión en las calles que uno cuando está fuera de Brasil escucha y todo el tiempo se habla incluso de los temores de un golpe de Estado. Cuando uno llega aquí a Brasil, mi experiencia acá en Río esta semana ha sido en realidad un poco sorprendente porque esa tensión se siente poco en realidad. Es un país que sigue fluyendo con toda normalidad y pocas cosas hacen prever que el domingo este país va a enfrentar un día que podría cambiar su destino en el corto y en el mediano plazo. Con decirte simplemente que incluso ese ambiente electoral que tal vez en otros países, en otras ciudades se ve con las calles tapizadas de propaganda política, aquí no es el caso, acá por lo menos en Río de Janeiro, de manera que la ciudad está bastante distendida, el clima bastante, por lo menos en paz, por lo pronto, pero sí hay un temor de que el domingo o luego del domingo, dependiendo de los resultados, la situación pueda así tornarse tensa, violenta, sobre todo en las semanas que seguirán a esa elección presidencial. Las preguntas siempre hacen temer algo porque la cercanía que muchos ven entre, digamos, la figura de Donald Trump y Bolsonaro hacen pensar en que quizás Bolsonaro, si perdiera, se resistiría a esa pérdida y asaltaría las instituciones, así como, o intentaría asaltar las instituciones como lo hizo Trump en su momento. También hay otra parte que hay otro miedo que creo que sí hay que comentar, lo que es el hecho de que la gente no sabe qué podría pasar con el ejército, sobre todo por estas figuras importantes que Bolsonaro ha ido colocando en puestos claves, en claves de poder dentro del gobierno y el poder en el país, ¿no? ¿Cómo tú ves esto? ¿Crees que podría existir realmente esa posibilidad? Es una posibilidad real y no solamente es una cuestión de percepción. El presidente Bolsonaro lo ha dicho en repetidas ocasiones, que él dijo incluso hace poco que si él no ganaba en primera vuelta era porque algo raro había ocurrido en el proceso electoral. Es decir, él está dando por sentada su victoria en primera vuelta. Las encuestas, todas las encuestas de las últimas semanas indican una clara ventaja para Lula en la primera vuelta. Incluso las últimas encuestas que hemos estado revisando, Amir, asoman la posibilidad de que Lula pudiera ganar en primera vuelta. Con lo cual, si esto sucediera, pues el presidente Bolsonaro evidentemente no va a reconocer los resultados. Es lo que ha anticipado que va a hacer. Esta semana dijo que él reconocería la victoria, la derrota, perdón, si la elección era transparente. Ahora, hay que ver cuál es su criterio para decir fue una elección transparente. Todo es muy ambiguo. De manera que en el ambiente electoral, en el ambiente político del país, se ha instalado la idea de que Bolsonaro no va a aceptar una derrota. Ahora, ¿qué acciones va a tomar? Tiene un respaldo popular importante. Las encuestas hablan de un 30 y tanto por ciento. No, o sea, eso es una cifra que hay que tomar en cuenta. Lo que tú mencionabas antes, Amir, él ha nombrado puestos clave en la élite militar, en la cúpula militar, de modo que esos podrían ser cargos aliados a él que pudieran tomar decisiones. Sin embargo, pareciera todavía que la Fuerza Armada sigue siendo una institución sólida, independiente, que no le daría un apoyo ciego al presidente porque es el presidente, sino que se mantendrían en la institucionalidad. Yo hablaba con algunas personas esta semana y algunos expertos y decían también que hay unos cargos menores a mí, la base militar
que tal vez sí sería más entusiasta con Bolsonaro y que por allí podría venir eventualmente una aventura. Ahora, todo esto hay que aterrizarlo, ¿no? Creo que más allá del resultado del domingo, no esperemos, tal vez me equivoco, pero mi sensación es que no esperemos que el lunes, si Bolsonaro pierde, va a dar un golpe de Estado. Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que lo que va a suceder acá, recordemos que Bolsonaro entregaría el poder en enero de 2023. Lo que va a pasar acá sería una réplica de lo que vimos en Estados Unidos luego de las elecciones cuando perdió Donald Trump. Minar la institucionalidad, cuestionar esos resultados, confrontarlos, buscar una auditoría, buscar la manera de desmentir esos resultados, de probar que hay un fraude y crear ese ambiente en los meses próximos para que se genere entonces sí una situación en la que en algún momento sea insostenible y pueda suceder algo. Pero creo que lo que puede venir a partir del lunes sí serían semanas de tensión, con segunda vuelta o sin segunda vuelta. Si hay una segunda vuelta, la campaña se va a radicalizar, la violencia se va a hacer más presente en esa segunda vuelta, pero en cualquier caso vamos a ver un Bolsonaro seguramente a la defensiva, muy agresivo desde la defensiva. Es la defensiva. Sí, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ya han muerto dos seguidores de Lula, se prevé también digamos, un ascenso de la violencia, si además se tiene en cuenta esa cantidad de flujo de armas que hay en las calles. O sea, es una cosa que preocupa bastante cuando se habla de la violencia en Brasil, sobre todo, ¿no? Me llama la atención, Johan, y me gustaría comentarte esto, es el hecho de el regreso, como llamé ahorita, la resurrección de Lula, ¿no? Alguien sobre el cual ya nadie daba digamos, ni un centavo por todos los Mira, cargos. eso es interesantísimo, ¿no? Es un retorno, un coming back, pero espectacular. Como un hombre que gobernó dos veces este país, el primer Correcto. gobierno, sí, recibe, digamos, fue un gobierno positivo, vamos a decir en términos generales, pero el segundo estuvo opacado por la corrupción, sale por la puerta de atrás y luego incluso termina en prisión en un proceso en el que, bueno, se pueden cuestionar muchas cosas, pero sale de prisión para estar a las puertas de ser presidente. De nuevo. Amir, ¿cómo se entiende eso? ¿Una falta de liderazgo en Brasil o sencillamente un líder mitológico, inigualable, que sería Luis Ignacio Lula da Silva, que puede vencer todo eso y volver a la política por la puerta grande? ¿Cómo lo ves? Mira, yo no creo que sea un líder inigualable, porque, o sea, sus errores así lo demuestran, ¿no? Básicamente. Hay que recordar que ahora mismo han sido archivadas 4 causas contra Lula, pero que esos archivos, o sea, el hecho de guardar y quitarle esas causas están en la duda todavía. Es decir, es algo que gravita sobre todo este escenario, y a mí lo que me llama la atención, Johan, es básicamente el hecho de esa resurrección, pero una resurrección precisamente por la falta de liderazgo político que hay en Brasil. Es decir, los mismos brasileños están todo el tiempo hablando de que ellos como que están votando por digamos, la posición que menos daños les haga en los El últimos, menos malo, ¿no? el menos malo, y eso ha debilitado completamente el sistema político brasileño. Los partidos están prácticamente, tú lo dijiste, están todos, han sido todos acusados de corrupción. No importa el Partido de los Trabajadores, el Liberal, o sea, todos los partidos tienen acusaciones graves de corrupción. Eso ha impactado bastante fuerte en la población y, por supuesto, ha hecho que la figura de Lula da Silva, que por lo menos tuvo un primer periodo, digamos, como lo dijimos, un periodo bueno de gobernación, gobernó bien en ese primer tiempo, regresa. Pero, ¿qué sucede? Que regresa en un momento en el que para América Latina la salida de otro líder de la categoría o con la ideología de Lula podría complicar también el escenario, implica también una complicación del escenario en América Latina con una especie de resurrección de aquel viejo sueño de la izquierda tu presidente Chávez y mi presidente de entonces, Fidel, ambos ya eh, muertos, quisieron instaurar para América Latina. Habría que ver hasta qué punto con la presencia de López Obrador, la radicalización de los procesos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, una radicalización absoluta hacia prácticamente el totalitarismo,
lo que ha pasado ahora en Argentina con el falso, que dicen algunos, el falso atentado a Cristina Kirchner, otros dicen que sí, que fue, está todo en duda también, pero que prioriza su figura y todos sabemos de qué va la figura de Cristina Kirchner, el hecho también de Perú, es decir, ese tránsito y la Claro, salida. y ahí se suman, sí, se suman otros liderazgos, digamos, está México, está Honduras, Colombia, está Costa Rica, Colombia, Perú, lo decías, Chile, de Chile, manera que yo creo que si se concreta la victoria de Lula acá en Brasil, eso sería el regreso definitivo de la izquierda en América Latina y pues habría que no ver el continente en los próximos años, por lo menos en el corto, mediano plazo, mediano plazo. nuevamente pintado de rojo, digamos, ¿no? Con la izquierda en el poder, ahora una izquierda que muestra Y una unos tintes diversidad. distintos a esa izquierda que vimos Ujú. a principios del año 2000, exacto. Hemos visto que Pedro Castillo está lejos de ser un líder de izquierda, ¿no? De la talla de Evo Morales o de Sí. Correa, mucho menos de Chávez o de Fidel. Gabriel Boric en Chile ha marcado distancia también con esa izquierda. Recientemente hizo unos declaramientos bastante contundentes, ¿no? Diciendo que era inmoral ser de izquierda y no condenar A a las Venezuela. violaciones a los derechos humanos, de manera que ha marcado distancia, pero sin duda el regreso de Lula marcaría, yo creo que el retorno definitivo de la izquierda al continente, Amir. Bueno, vamos a ver qué pasa, Johan. Tú vas a ser testigo directo. Te envidio esa posibilidad de estar allí en un momento como eso. Y bueno, a quienes nos están viendo, los invitamos a una próxima emisión de América a dos voces. Johan Ramírez, hoy en Río de Janeiro, Amir Valle, acá en Berlín. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.